gracias. Buenas, ¿cómo andan? Bueno, hoy les traigo para compartir un caso de aplicación de sistema de recomendaciones a la industria. Dentro de lo que son sistemas de recomendaciones, que ahora más adelante vamos a ver un poquito más en detalle, vamos a enfocarnos en lo que es el componente de ranking y cómo se aplica dentro del marketplace de Mercado Libre, ¿sí? Vamos a ver cómo aplicamos esta solución en ciertos casos de uso offline y después fuimos migrándonos a una solución online según distintos y otros casos de uso, que es de lo que vamos a hablar en esta charla particular. ¿Okay? Entonces, para introducir la temática, y les pido, obviamente, totalmente opcional, si quieren interactuar con la plataforma de Mercado Libre, a medida que yo voy hablando y dando el ejemplo, vamos con este primer caso de uso, que es una aplicación offline, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener un item trigger, ¿sí? Esto no quiere decir más de yo entro a la página de un ítem dentro de la plataforma Mercado Libre. Si yo scrolleo en esa página de ítem en la plataforma, voy a llegar a encontrar uno de estos carruseles, no importa cuál. Estos carruseles lo que hacen es mostrar un subconjunto de ítems ordenado en función de cierto criterio. Ya les adelanto, un criterio posible y bueno es ordenar estos ítems por probabilidad de compra dado un usuario, ¿sí? Bien, entonces nuestro objetivo último va a ser determinar qué subconjunto de ítems queremos mostrar en esa página para este ítem trigger dado. Y para eso vamos a partir de millones de ítems posibles, ¿sí? O sea, tenemos todos los ítems disponibles dentro del marketplace para mostrar en esta página. ¿Y cómo hacemos eso? Usualmente, el proceso estándar es el siguiente. Vamos a tener este proceso que uno puede pensarlo como un refinamiento que tiene dos etapas, ¿sí? La primera etapa es un sistema de retrieval, que lo que se encarga es de esos millones de ítems disponibles, me traigo miles de posibles ítems buenos a recomendar, ¿sí? Y si quieren pensarlo, puede ser un módulo que optimice para recall, ¿sí? Siguiendo con esa analogía. Después vamos a tener un paso posterior, donde a partir de esos miles de posibles ítems buenos, nos vamos a quedar con los mejores ítems para recomendar, dado este concepto de probabilidad de compra, que ahora vamos a entrar un poquito más detalle. Y este módulo, siguiendo con esta analogía de recall, es un módulo que, si quieren pensarlo, puede optimizar precision, ¿sí? Entonces vamos a tener un recall precision para ir reduciendo y refinando una lista hasta llegar a una lista final para recomendar. Y nosotros en esta charla se centra en cómo hicimos un ranker de recomendaciones y pasamos a esta aplicación online y cómo la construimos, ¿sí? Bueno, entonces bajo este ejemplo, este primer ejemplo que les estoy dando, nosotros podemos hacer lo siguiente. Nosotros, técnicamente, para un día dado y un subconjunto de ítems triggers determinado, lo que vamos a hacer es precomputar todas las recomendaciones para una frecuencia dada, ya sea un día, cada una semana, y subirlas a una base de datos que puede ser, por ejemplo, una key value, ¿sí? ¿Qué ganamos con esto? Ganamos que al hacer esto tenemos una arquitectura extremadamente sencilla para hacer la aplicación. Vamos a precomputar las recomendaciones, cargarlas a una base de datos y para consumirlas, para servirlas, lo único que hacemos es bajamos esas recomendaciones para cada item trigger y las mostramos en el frontend, ¿sí? Pero al hacer esto tenemos que pensar en ciertos trade-offs, como por ejemplo, nosotros vamos a tener que definir para qué subconjunto de ítems trigger lo queremos calcular. No vamos a poder calcularlo para todos los ítems del marketplace, ¿no? Por el consumo elevado de capacidad de cómputo. Después vamos a tener que poder determinar también la freshness de las recomendaciones, o sea, cada cuánto yo precomputo esas recomendaciones, y eso también va asociado en función de cuánto capacidad de cómputo estoy dispuesto a consumir para establecer eso. O como por ejemplo
cuántas recomendaciones yo quiero servir, cuál es el largo de mi lista, ¿sí? Bien, entonces, teniendo ese primer ejemplo, ahora vamos a pasar a este otro ejemplo y también les pido, obviamente es opcional, pueden hacer interactuar con la plataforma de Mercado Libre a medida que yo voy haciendo esto, ¿sí? Entonces, si yo introduzco lente de sol en Mercado Libre, en la página de Search va a ser responsable de dos cosas. La primera, traerme un top N de ítems ordenados, ¿sí? Y eso es responsabilidad del Search Engine y ahí no nos estamos metiendo. Y la segunda es traer productos promocionados los cuales se van a mostrar en ciertas posiciones según reglas de negocio de Mercado Libre en función de la query. Bien, ¿qué es un producto promocionado? No es más que una publicidad, un advertisement. Los sellers pagan para que ese producto se muestre y después hay una competencia de las cuales se determina un ganador y se muestra en una de estas posiciones, que para el caso del lente de sol va a ser la primera, segunda y tercera. ¿Bien? ¿Qué es lo que estamos recomendando acá? O sea, ¿qué es lo que estamos rankeando, ordenando? Bueno, antes de elegir, de determinar cuál es el ganador de esta competencia de sellers, lo que vamos a hacer es vamos a rankear por probabilidad de compra al usuario, ¿sí? Y esto también es un requerimiento de negocio, ahora vamos a ver un poquito más de detalle, que es que se ranquea por una probabilidad de BTR y no, por ejemplo, una probabilidad de clic, ¿no? Esto está ligado a que hay un proceso posterior que determina para determinar el ganador necesita una probabilidad de compra. Bien, cuando nos pasamos a este mundo online, nosotros no es tan fácil aplicar los mismos criterios que en el caso en la aplicación anterior, ¿sí? Ya al estar ligados a una query y un ítem a recomendar, nuestro subconjunto posible de queries se puede imaginar, es infinitamente mayor que un subconjunto limitado de ítems, ¿sí? A su vez, el proceso de cómo se determina un ganador tiene características dinámicas que no me quiero meter ahí, pero nos obliga a pasarnos a este mundo online. Y cuando nos pasamos a este mundo online, tenemos ciertas restricciones que tenemos que cumplir, ¿sí? Y antes de eso, quiero de vuelta repasar un poquito lo que estamos haciendo. Nos viene una query, de la query search nos retorna un top n ítems ordenados y un batch de ítems promocionados a rankear, según una probabilidad de BTR o probabilidad de compra. Cuando digo BTR es compra sobre clics y la probabilidad de BTR, probabilidad de compra, voy a hablar de manera... va a significar lo mismo a lo largo de esta charla, ¿sí? Para después, con un proceso posterior, determinar un ganador y que se muestre en las posiciones que había mostrado antes, en la diapositiva anterior. Entonces, cuando nos pasamos a este caso de uso, ahora vamos a estar ligados a restricciones según el caso de uso, que va a ser online, y al estar atado a la respuesta de search vamos a tener ciertas imposiciones y cumplir con ciertos service level agreements, que son, por ejemplo, poder soportar tanta cantidad de RPM, poder escalar horizontalmente, ¿sí? Pero lo principal es que vamos a estar acotados por un tiempo de respuesta que no puede superar los 10 milisegundos. Y esto es un punto de dolor bastante grande en nuestro diseño, porque 10 milisegundos es un tiempo muy exigente para determinar un ordenamiento, para hacer un ranking. Bien, entonces, ahora que ya tenemos más o menos la idea de dónde estamos aplicando esto, voy a hacer un paréntesis bastante grande para explicar cómo es que nosotros resolvemos el problema de recomendación, ¿sí? Y para eso caemos dentro del mundo Learning to Rank, en especial Pointwise, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Ahora, cuando arme el dataset, les voy a mostrar, va a quedar un poquito más claro, pero lo que quiere decir es que nosotros vamos a determinar el ordenamiento final de la lista en función de ordenar las probabilidades individuales de una query y un ítem a rankear. Lo digo de vuelta, igual ahora va a quedar más claro.
Yo tengo una query y tengo dos ítems a rankear, determino la probabilidad de compra de uno, con la misma query determino la segunda probabilidad de compra y después los ordeno. No quiere decir más que eso, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros armamos este dataset y cómo podemos entrenar y cómo resolvemos este problema? Usualmente, nosotros, el flujo funciona de esta forma, ¿sí? El usuario interacciona con la plataforma, generando compras, clics, etc. Bien, nosotros, a partir de definir ventanas de atribución, tanto positivas como negativas, vamos a poder determinar una intencionalidad de compra o no compra del usuario. Entonces, nosotros vamos a generar nuestro dataset de entrenamiento a partir de hidratar con features relevantes las features de la query y las features del ítem y determinar esta intencionalidad o probabilidad de compra. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Al final de todo, vamos a tener, esto no es más que un problema de clasificación binaria, ¿sí? Entonces, en vez de que nuestro output sea un threshold para quedarnos en un lado o en otro, lo vamos a interpretar como una probabilidad de compra del usuario. Entonces, vamos a recomendar en función de esta probabilidad de compra. Y el dataset final de entrenamiento tiene algo de ese estilo, ¿sí? Una query y features de query y features de ítem con un label true-false de 1-0 de compra, ¿no? Y aclaro, la query se hace un broadcast, ¿no? Tenemos una sola query y un subconjunto de n ítems a rankear, hacemos un broadcast de la query para determinar eso. Entonces, cuando nosotros recolectamos datos de esta forma, estamos expuestos a sesgo de contexto. Y para explicarlo y ejemplificarlo a lo largo de esta charla, lo que vamos a hacer es, vamos a pensar en contexto como solo la posición en la cual se imprime el ítem. Entonces, nosotros tenemos el siguiente problema. Cuando recolectamos data así, no sabemos si el usuario compró el ítem porque es bueno o compró el ítem dado que nosotros lo imprimimos en las primeras posiciones, ¿sí? Y nosotros, para eliminar este sesgo contextual o sesgo de posición, lo que hicimos fue implementar un paper, o implementar un framework que propone un paper que se llama Position Bias Aware Learning, que dice lo siguiente, pero antes de meternos en este paper vamos a ejemplificar un poquito más. Nosotros, una posible solución, cuando tenemos este sesgo de contexto, acá la posición en la cual se plantea, que va a ser nuestro único ejemplo, podemos hacer lo siguiente. Nosotros podemos offline entrenar nuestro modelo con la feature de el ítem se imprimió en esta posición, ¿sí? Pero a la hora de hacer la inferencia online, vamos a necesitar fijar esta feature que la estamos usando para entrenar, ¿sí? Y una posible solución a esto es fijar una feature constante, o sea, la posición la fijamos constante y podemos determinar una probabilidad de compra a partir de eso. Esto, por lo menos a mí, me resulta bastante intuitivo porque fíjense que nosotros estamos consumiendo una feature de posición para determinar una probabilidad de compra, para ordenar y decir en qué lugar queremos que se imprima el ítem. O sea, estamos partiendo de la feature de posición y terminando que es exactamente lo que queremos, nuestro objetivo final. Entonces, ¿qué plantea este framework para eliminar este tipo de sesgo que es en verdad generalizable en función a variable de contexto, no solo la posición? Y lo que plantea es extremadamente sencillo, que lo único que dice es que la probabilidad de que un usuario compre un ítem va a ser igual a la probabilidad de que un usuario vio el ítem dada la posición por la probabilidad de que un usuario compre el ítem dado que lo vio, ¿sí? Esto asumiendo independencia entre variables. ¿Qué es lo que logramos con esto? Logramos lo siguiente, logramos tener dos módulos, que ahora voy a explicar bien cómo funcionan, pero el primer módulo, que acá se le llama PROSIM, justamente modela esta primera probabilidad, y el segundo módulo que se llama PSTR, que modela esta segunda probabilidad. Acá se llama PSTR porque el paper en verdad determina la probabilidad de clic y usa CTR. Nosotros vamos a determinar la probabilidad de compra y vamos a usar un BTR, como dije antes, ¿sí? Compras sobre clics.
Bien, ¿qué ganamos con estos dos módulos, no? Lo que vamos a tener es lo siguiente. Vamos a poder tener dos módulos, los cuales en entrenamiento se optimizan en conjunto según la siguiente loss function para generar lo siguiente. Vamos a tener un módulo que se llama ProbSim, o le dicen ProbSim, que consume solo las features contextuales, ¿sí? En este caso la posición. Y este módulo lo vamos a usar únicamente para entrenar. Este módulo es el encargado de hacer el bias, o sea, de sacarle el sesgo al otro módulo que se llama PCTR, en nuestro caso PBTR, que es el módulo encargado de determinar una probabilidad de compra sin necesidad de consumir features contextuales como es la posición. Entonces, en inferencia online vamos a usar solo el módulo de la derecha, no el de la izquierda. Entrenamos offline, el módulo de la izquierda lo eliminamos y el de la derecha lo usamos para determinar la probabilidad de compra. Entonces, ya teniendo claro cómo vamos a solucionar tanto el problema de recomendación en general y cómo vamos a eliminar el sesgo, volvemos a hablar un poquito de cómo vamos a diseñar nuestro sistema para cumplir con las imposiciones que tenemos en este mundo online, ¿no? Entonces, empezamos con lo primero. Nosotros tenemos no podemos responder en más de 10 milisegundos, o sea, tenemos una restricción de latencia en 10 milisegundos. Esto lo que implica es que nosotros no vamos a poder tener un microservicio independiente capaz de recibir el batch de ítems a recomendar y la query y devolver un resultado. ¿Cómo se soluciona? Esto es debido a que la latencia en el salto de red de los microservicios nos deja fuera de juego. Ya no podemos responder en 10 milisegundos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? La solución es ya el microservicio existente que es encargado de hacer esta ranking. Lo que vamos a hacer es vamos a inyectarle nuestra infraestructura a ese microservicio y ese microservicio va a consumir una librería en Java que la vamos a escribir nosotros, es en Java porque el microservicio está en Java, para poder hacer esta inferencia, ¿sí? Eso es lo primero. O sea, tenemos que inyectarnos en infraestructura de un equipo, de otro equipo para poder hacer las recomendaciones. Segundo, como estamos trabajando, para hacer las recomendaciones vamos a necesitar features de ítems, ¿sí? Y como estamos trabajando con un volumen de datos gigante y a su vez tenemos esta restricción de latencia, lo que vamos a hacer es aprender nuestros propios embeddings de los ítems para comprimir la información y subirlo a un caché distribuido para que a momento de inferencia yo pueda hacer el retrieval de esos embeddings de ítem para poder dar una predicción final, ¿sí? Y por último vamos a necesitar una arquitectura de modelo liviana, paralelizable y a su vez que se lleve bien con este framework que presenté hace un ratito para mitigar el sesgo. Entonces, la arquitectura que vamos a elegir va a ser una 2-tower o n-tower, ¿ok? Bien, entonces, antes de hablar cómo hacemos la arquitectura del modelo, me voy a tomar otro paréntesis. Este va a ser más chiquito, una sola diapo, para explicar qué es ONNX, que es una tecnología que usamos. Y ONNX, que es Open Neural Network Exchange, no quiere decir más, no hace más que proporcionar un lenguaje unificado para distintos frameworks de modelos, para que exporten los modelos a este lenguaje universal, entre comillas, que es un binario .NNX, y proporciona runtimes que tienen soporte en varios lenguajes, ya sea Python, C, Java, JavaScript, etc. Lo que hace es poder ejecutar ese .NNX con esta runtime en estos lenguajes en distintos devices, ¿no? Como puede ser CPU, GPU, TPU, Edge, etc. Es para estandarizar y exportar y poder correr los modelos de distintos frameworks en distintos devices. No tiene nada más que eso. Bien, entonces, ¿cómo es que nosotros
hacemos el modelo, ¿no? Cómo nosotros vamos a modelar nuestra solución y exportar, entrenar y exportar para que se sirvan los datos en este otro microservicio que va a hacerlo, ¿no? Entonces vamos a necesitar 4 módulos. 2 de los cuales ya sabemos, 3 en verdad, ya sabemos cuáles son, ¿sí? El primero es el módulo contexto, que este módulo es el que saca el sesgo de las features contextuales, que en nuestro caso es el PropSync, ¿sí? Que consume las features de contexto, en este caso va a consumir las features de posición. Este es el que vamos a usar para entrenar y descartarlo. El otro módulo va a ser el Score Module, que este es el módulo que consume las features de la query y las features de los ítems para determinar la probabilidad de compra. Y este módulo lo vamos a necesitar justamente para determinar la probabilidad de compra, lo vamos a necesitar exportar para que se consuma, para poder hacer las predicciones, ¿sí? Y después vamos a tener 2 módulos más. Uno que va a ser un módulo de Query Encoder, que vamos a generar nuestros embeddings de la query. Y el otro, o sea, los features de la query van a ser el embedding, ¿sí? Y el otro módulo es un item encoder, que es para generar los ítems de los embeddings que yo ya les había dicho. Este módulo, el módulo del Query Encoder, lo vamos a necesitar online. Ahora vamos a ver bien cómo hacemos eso. Y este módulo de Item Encoder lo vamos a usar en un proceso offline, el cual no lo vamos a exportar. Ahora vamos en más detalle, pero es el proceso que va a calcular todos los embeddings de los ítems, subirlos a mi caché distribuido para que después de la serving yo los pueda traer y servir las predicciones. Y por último, vamos a tener un módulo que se llama Tokenizer, que es el responsable de hacer el preprocesamiento de texto, a partir de texto generar tokens, los cuales pueden ser consumidos por el Query Encoder, que no es más que un min of embeddings, min of word embeddings, ¿sí? Y nosotros para hacer esto, lo que hacemos es inyectamos el preprocesamiento en un grafo NNX para que pueda ser exportable y consumido por la server, ¿sí? ¿Por qué hacemos esto? Porque nosotros al construir un producto lo que queremos evitar son fallos silenciosos y otro tipo de problemas. Acá lo que está pasando es que yo voy a tener código duplicado. Si no hago esto, voy a tener código duplicado, tanto para servir mis datos como para entrenar el modelo, porque el preprocesamiento tiene que ser único. Yo lo que logro con esto es poder exportar el preprocesamiento versionado del repo que entrena mi modelo a el repo que va a hacer las predicciones, ¿sí? Entonces me ahorro ese problema de dualidad y genero portabilidad en el código, así en general la solución es más mantenible en el tiempo. Esto lo podemos hacer únicamente porque ya estamos trabajando con una query ya preprocesada. Y digo esto porque es complicado inyectar preprocesamiento custom adentro de un grafo NNX para hacer lo que estamos haciendo, ¿sí? Entonces no es tan generalizable. Entonces, ya viendo cómo esto se entrena todo en conjunto y la parte de la derecha es lo que vamos a usar, la parte de la izquierda, que en verdad el único módulo que es el módulo de contexto, es el que vamos a descartar, ¿sí? Bien, entonces, ya viendo cómo se entrena, vamos a ver un poquito ahora cómo hacemos para exportar la solución, ¿sí? Entonces, como les había dicho, vamos a tener 3 módulos que vamos a necesitar para hacer la inferencia de nuestras predicciones. ¿Qué va a ser? El que determina la probabilidad de compra, que es el último, el que hace el embedding de la query y el preprocesamiento de texto. Esos son los 3 que vamos a necesitar para exportar. Entonces, ¿cómo hacemos para entrenar nuestro modelo, no? Vamos a tener un primer paso que ya les había adelantado. Estamos trabajando con una clean query y vamos a tener un primer paso de un preprocesamiento de texto súper liviano. Y este preprocesamiento de texto lo vamos a aplicar al corpus de query de entrenamiento para aprender nuestro vocabulario. Ese vocabulario se lo vamos a inyectar a este otro nodo. Son todos nodos de ONNX, esto que estoy hablando. Se lo vamos a inyectar a este otro nodo y lo vamos a concatenar para que sea el proceso de preprocesamiento y el mapeo de string a tokens. Entonces esto lo que genera es un
es el módulo este que estamos hablando, que se llama Tokenizer, que lo que hace es consume una query y te devuelve tokens que son consumidos por este query encoder, que es una capa, es un mean of embeddings, no es más que eso, ¿sí? Y por último, dado que tenemos todo en ONNX y estamos inyectando todo en nuestro, o sea, en grafos de ONNX, lo que vamos a hacer es concatenar los grafos del Tokenizer y el Query Encoder para generar este nuevo módulo que le vamos a llamar Query Processor, que el único cometido de esto es exportar menos cantidad de archivos en conjunto. Entonces vamos a reducir la cantidad de archivos a exportar uniendo los grafos del Tokenizer y el Query Encoder para generar este único módulo que se llama Query Processor, capaz de hacer el proceso end-to-end, consumir un string y devolver un embedding de la query, o sea, un array de floats. Bien, entonces ya estamos llegando al final y quería repasar un poquito lo que hicimos hasta ahora, ¿no? Entendimos lo que es el problema, dónde y cómo queremos rankear. Definimos cómo nosotros resolvemos el problema de ranking a partir de este learning to rank onwise, que de vuelta no es más que un problema de clasificación binaria. Definimos cómo mitigar el sesgo a partir de los datos que vienen sesgados. Vimos cómo generar la arquitectura del sistema y la arquitectura del modelo en función de nuestro principal punto de dolor, que es responder en menos de 10 milisegundos, que es extremadamente exigente responder en menos de 10 milisegundos. Y ahora, por último, vamos a ver cómo nosotros hacemos para servir las predicciones de manera online. Entonces, si me vienen siguiendo, hasta la etapa anterior yo les dije que teníamos que exportar dos módulos para poder hacer la diferencia. Uno era el Query Processor, que es esta concatenación que llevamos, y el otro es el Score Module, que es el responsable de la probabilidad de Terra, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es lo siguiente: nosotros vamos a exportar esos módulos a un bucket de S3, puede ser, por ejemplo, para dentro de nuestro repo de Assembly, nuestro microservicio para servir los datos, vamos a traer esos archivos, bajarlos, instanciarlos en el runtime de ONNX en Java, porque este microservicio está en Java, para después, de forma concurrente, generar el embedding de la query y traer los ítems que necesitamos rankear de nuestro caché distribuido. O sea, concurrente porque estamos trabajando con operaciones input-output bound. O sea, lo que significa que yo, mientras proceso la query, disparo el retrieval de mis embeddings de ítems para tenerlos todos, hago un broadcasting de la query y después se lo paso a mi módulo capaz de predecir un score. Entonces, lo que tengo al final es una lista de probabilidades de compra, dado un usuario. ¿Qué es lo último que tengo que hacer? Ordenar la lista en función de la mayor probabilidad, de mayor a menor. Y con eso termina todo el proceso, ¿sí? Entonces, ya para cerrar, quería dejar algunos lineamientos de cómo nosotros podemos seguir extendiendo esta solución. Como por ejemplo, y al igual que hicimos con los embeddings de ítems, nosotros podemos personalizar las recomendaciones usando embeddings de usuario con un proceso extremadamente igual. O sea, nosotros de forma offline tenemos un generador de embedding de usuario, los cuales los cargamos en un caché distribuido y a la hora de hacer unas recomendaciones lo bajamos para hacer las predicciones, o podemos estar suscritos a un tópico de navegación del usuario para personalizar las recomendaciones en función de las búsquedas de la historial de navegación en la última hora, el último día, las últimas 4 horas del usuario, ¿sí? Para personalizar en función del contexto de historial de navegación. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Espero que haya quedado claro.